Bendiciones a todos. Hoy continuamos con nuestra serie El ciclo de la tentación, que está basado en lo que nos expresa del tema Santiago, capítulo 1, versículos del 12 al 17. La tentación definitivamente es una condición muy incómoda, muy desagradable, pero hay que ser honestos. Todo cristiano, incluyendo nuestro maestro, fue tentado. Todos nosotros, posiblemente un gran grupo de nosotros hoy, está siendo tentado. Y los que no hemos sido tentados y los que estamos siendo tentados en este momento, seremos tentados también en el futuro. Por eso es tan importante que entendamos de qué se trata este tema y cómo enfrentar la tentación como Jesús enfrentó las suyas, sin caer en ellas, sin ceder al mal, con victoria. Vamos a hacer un pequeño repaso de nuestra primera parte. ¿Qué es tentación? Es considerar una alternativa pecaminosa para suplir una necesidad real o alcanzar algo deseado. Mito número 1. ¿Ser tentados es un pecado? La verdad, todos somos tentados, pero pecamos cuando cedemos a la tentación. Mito número 2. ¿Soy tentado cuando ando mal espiritualmente? La verdad, sí, pero también puedo ser tentado cuando ando bien espiritualmente. Mito número 3. ¿Dios me tienta? La verdad, Dios sí la permite, pero jamás induce a nadie a hacer lo malo. Mito número 4. ¿El diablo me tienta? La verdad, soy tentado por mi propia pecaminosidad. Mito número 5. Hay tentaciones que no puedo resistir. La verdad, Dios garantiza que nunca voy a ser tentado más allá de mis fuerzas. Bueno, entremos en materia. Esta segunda parte vamos a concentrarnos en las 6 fases de la tentación. Algo que es importante que todos tengamos claro es que la tentación es un proceso. Es algo que a veces se da de manera lenta, gradual. A veces va un poquito más acelerada, pero igual es un proceso. Nadie se paró un día y dijo, voy a hacer esto malo. No, vamos a entender cómo ese proceso se da en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a ver entonces la primera fase del proceso de tentación. Es la atracción. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. Ojo, ¿ve la palabra concupiscencia? Se refiere a esto, a malos deseos. La atracción entonces es una fuerza que nos arrastra. Es como un imán que agarra un metal de hierro y lo va jalando y lo va trayendo a sí mismo. Bueno, dentro de nosotros mismos, las concupiscencias, que son debilidades que todos tenemos. La Biblia también se expresa de la concupiscencia de la siguiente manera. Si bien es cierto, todos tenemos debilidades, también la Biblia nos habla de pasiones desordenadas o pasiones juveniles, que es lo mismo que las concupiscencias o los malos deseos o los deseos pecaminosos, como lo refieren algunas versiones más modernas. Todos tenemos algo que nos atrae al mal, que es como un imán que nos induce, que nos ofrece alternativas para hacer cosas que sabemos que son irracionales, irreverentes, ilógicas, incoherentes, son malas, pero igual nos vemos arrastrados a ellas. Hay algo que nos atrae y cada uno tiene una atracción diferente. No todo el mundo es atraído por la misma cosa. Pero vamos a seguir para ir comprendiendo mejor cómo se da entonces la tentación. Primero, hay cosas que me atraen en el mundo, cosas malas que me atraen en el mundo, que me llevan entonces a entrar en este proceso de tentación a través de la atracción. ¿Se acuerdan que hay momentos que esta atracción se hace más evidente? ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Bueno, miren aquí. Cuando estoy cansado, cuando estoy en crisis o cambios, o sea, estresado, cuando llevo un estilo de vida muy cerrado, que no le rindo cuentas a nadie, que nadie me puede preguntar en qué ando y no me atrevo a decirle a nadie en qué ando. Y cuando descuido mi tiempo de oración. Pero ¿cuándo más me veo tentado o atraído al mal? Cuando yo ignoro 3 cosas vitales que todo creyente debe tener siempre presente. Primero, ignoro la verdad revelada en la palabra de Dios.
lo que Dios ha establecido como bueno o como malo. Miren lo que Jesucristo nos dice sobre el tema de estudiar las Escrituras, de tratar de comprender. Muchos cristianos nos limitamos a escuchar buenos mensajes, pero no nos concentramos en entender la verdad a través de un estudio, de un análisis de la palabra de Dios. Miren lo que Jesucristo dice en Juan 8. Luego Jesús empezó a decirles a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Ven a quién les estaba hablando? Le estaba hablando a los que habían creído en él. Y le dice que tenían que perseverar en la doctrina de él, que si hacían eso se convertirían en verdaderos seguidores de él, o sea, discípulos. En buen castellano, verdaderos cristianos. Ser un cristiano no es solamente asistir a una iglesia cristiana y creer en Jesús, es seguir su estilo de vida a través de sus enseñanzas. Mire, primero dice él que si hacemos esto de perseverar, de sacar tiempo, de sacar espacio, de concentrarnos, enfocarnos en estudiar las Escrituras, nosotros vamos a ser verdaderamente sus discípulos, pero conoceremos la verdad y esa verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De las mentiras que nos atraen a hacer cosas malas. Toda tentación está envuelta en mentiras. Todo lo que nos ofrece es falso. Sigamos adelante. La segunda cosa que yo no debo ignorar son las maquinaciones de Satanás en mi contra. Jesús dice en Juan 10:10 que el diablo solamente vino a matar, robar y destruir. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, veamos lo que Pedro nos dice. Si alguno de los discípulos de Cristo era experto en tentaciones, Pedro era uno de esos. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Ven el consejo de Pedro? Nos dice que debemos estar alertas, o sea, como dicen por ahí, ojo para que ver, o como le decimos acá en Panamá, ojo para que ve, o sea, atentos, jugando mosca, no durmiéndonos como el camarón. Dice también, cuídense de su gran enemigo. ¿Por qué? Porque Satanás está viendo ahí quien está descuidado y entonces le despierta la atracción hacia el mal. No puedo ignorar la verdad, pero tampoco puedo ignorar la verdad que me dice la Biblia que Satanás me quiere destruir y tengo que protegerme de él, de sus mentiras. Lo tercero entonces es cuando yo mismo me engaño e ignoro mi pecaminosidad. Me engaño a mí mismo pensando que yo soy bueno, que yo no voy a hacer nada malo, y que yo soy inmune a la maldad. No, dentro de mí hay algo que se activa, que se llama atracción, que se llama concupiscencia. Recuérdense, una atracción a ciertas cosas malas, pasiones desordenadas o juveniles. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. ¿Ve? Pablo está plenamente consciente de que en él hay una fuerza espiritual negativa, pecaminosa, que lo induce hacia el mal, que lo atrae hacia el mal. Así que yo no debo ignorar la verdad que me revela las Escrituras sobre Dios. Tampoco debo ignorar la verdad que me revelan las Escrituras sobre los planes de Satanás, pero tampoco debo ignorar, o también tengo que mantener muy presente y estar muy actualizado y bien informado de mi realidad espiritual, de que hay una tendencia pecaminosa en mí que me atrae hacia lo malo. La Biblia también le llama a eso carne. Todo eso tiene que ver con la palabra concupiscencia y todos bregamos con eso. La segunda fase es la seducción, o sea, me siento atraído. Y entonces, ¿qué es la seducción? Vamos a Santiago otra vez. Cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos está atraído y seducido. En el idioma original, la palabra seducción es engañar, es usar mentiras o medias verdades, si bien les parece, para llevarnos a caer en trampas de maldad. Eso fue lo que pasó con Eva. ¿Y cómo se da eso? Bueno, se da a través de una serie de argumentos que se nos presentan. Van sembrándonos dudas o van despertando nuestra curiosidad o van justificándonos a hacer lo malo. Luego viene la concepción. La tercera fase es la concepción. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Luego, cuando por nuestros malos deseos nos atrae y seduce, es concebido el pecado. Dice, luego el deseo es concebido. ¿Cómo se concibe el deseo? Bueno,
somos atrapados, agarramos uno de esos argumentos seductivos y decidimos entonces creer una mentira que justifique mi decisión de pecar. ¿Sí? Me comienzo a decir, bueno, la verdad es que eso no es malo. La verdad es que si queremos ser muy espirituales a veces, eso es del Antiguo Testamento. Esos eran los tiempos antiguos. Eso no se aplica a nosotros. Y comenzamos a encontrar excusas para hacer lo malo. Excusas que son mentiras. Bueno, todo el mundo lo hace. Es mi vida privada. Yo soy un adulto. Yo me controlo. Yo nada más lo voy a hacer una vez. Bueno, las mentiras seductoras son innumerables. Y decidimos creernos una de esas. Esas mentiras se conciben en nuestra mente como verdad. Es que tenemos que darnos el permiso de hacer lo malo, justificándolo como bueno. La Biblia dice, hay de aquellos que llaman bueno lo malo, y a lo malo le llaman bueno. Eso es lo que hace la seducción, y la concepción es cuando ya decidí, ya encontré una buena mentira para convertirla en mi verdad. Pero ¿saben qué? Sigue siendo mentira y sigue siendo una fase que me acerca más a caer en la tentación. Miren, cuando David cayó en la tentación de acostarse con la mujer que no era de él, cuando ya está saliendo de ese proceso, comienza a explicarnos cómo se sentía. Y una de las cosas que él dice en el Salmo 32 es esta: dichoso, o sea, feliz el hombre a quien Dios no acusa de impiedad y en el cual no hay mentira, no hay engaño. Uno se autoengaña a uno mismo. Es que la concepción es eso. Otra vez, insisto, justifico lo malo como si fuera bueno. Encuentro un argumento mentiroso que me dice que está bien lo que está mal. La cuarta fase es engendrar. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado. La palabra engendrar quiere decir producir, dar a luz, nacer. Ya aquí he concebido, he engendrado un plan para pecar. Ya tengo la mentira que me dice que está bien, lo que yo sé que está mal. Pero bueno, voy a creerme esta mentira. Con la intención de darme permiso. Es que la verdad tenemos que eliminarla de nuestra vida o neutralizarla a través de mentiras. Es un asunto bien complejo. Es que tenemos que encontrar una buena razón para hacer lo que es totalmente perverso y malo. Y aquí ya lo encontramos y ahora tenemos un plan para ejecutarlo. Y solamente es cuestión de tiempo y oportunidad. En el capítulo 13 del Evangelio según San Juan, en la última cena, ustedes notarán si leen el pasaje que Jesús confronta a Judas y le dice: Judas, mira, me vendiste, me hiciste mal, me traicionaste, tú eres el que me va a vender. Y se vira a Judas y le dice: ve y haz lo que vas a hacer. O sea, ve ya, esta es tu oportunidad, ve y hazlo. Es una condición triste, pero es muy compleja. Estamos tratando de explicar algo que es bien complejo y muy interno. Esto se está dando dentro de uno y nadie se da cuenta de que ya tengo un plan para pecar, para hacer lo que no es correcto, para tratar de suplir una necesidad genuina a través de un medio fraudulento, para tratar de alcanzar una meta noble a través de un plan nefasto, ilegal, inmoral, no aprobado por Dios y por ende destructivo. La quinta fase es esta: consumación. Veamos otra vez lo que Santiago nos enseña. Luego, la concupiscencia, después que ha concebido, engendra, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado. ¿Ve cómo va el proceso? Consumación quiere decir completar, terminar, ejecutar enteramente. Ya nació, ahora el muchacho está creciendo, ya es un ser humano completo, ya se gestó 9 meses en el vientre de su mamá, salió a la luz. Es como si fuera un bebé. Eso es lo que está usando Santiago aquí, un ejemplo muy parecido a eso, la gestación de la vida. Pero aquí es la gestación de la muerte, del pecado. Y ejecutamos. Al principio, cuando ejecutamos el pecado, posiblemente no pase nada. Y ahí es donde muchos de nosotros nos engañamos, especialmente los que estamos sirviendo en la iglesia, pastores, líderes, figuras públicas de la comunidad cristiana. Todo resulta bien, nadie se dio cuenta y tú crees que la cosa va bien porque estás teniendo éxito. De hecho, cuando David pecó con Betsabé,
y trató de ocultar su pecado trayendo al esposo de Betsabé para que se acostase con ella, y cuando eso no resultó, lo mandó al campo de batalla con su misma nota, con su mismo decreto de muerte, con su mismo certificado de muerte. Se lo entregó al general Joab diciéndole: mira, a este hombre ponlo en lo más reacio de la batalla, y cuando esté la cosa dura, suéltalo y déjenlo solo. Y así sucedió, y bueno, Urías, un hombre justo, murió por el pecado de David. David pensó que todo estaba bien. Es más, ganó esa batalla. Y después de eso siguió teniendo éxito en sus labores de rey y sus gestiones políticas y de gobierno. Fue prosperado, ganaba batallas, gozaba del prestigio y de la aprobación del pueblo. Pero, ¿sabe? El mundo interior de David era un desastre y su vida familiar también era otro desastre. Lean bien la historia de David, su proceso de caída. Van a ver en el capítulo 11 de segundo libro de Samuel en adelante, van a ver cómo David cae y cómo trata cómo cae en la tentación. Su intención al principio no era hacer nada malo, porque no enfrentó su pecaminosidad y ahora ha concebido la maldad. Y puede que todo te resulte bien. David tuvo éxito, pero llegó un momento en que ya no aguantó más. Porque el Espíritu Santo cambió su rol en su vida. Ya el Espíritu Santo no lo guiaba hacia el éxito, sino más bien le convictaba de su pecado. Y así llegamos a la sexta fase, donde Satanás nos quiere, donde se cumple la meta de Satanás, la muerte. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. El resultado final de toda tentación es muerte. ¿Y qué consiste esta palabra en su original griego? Bueno, ruptura. Se rompe nuestra comunión con Dios y nuestra comunión con la iglesia. Y vuelvo y repito, no se trata de apartarnos de la iglesia, no se trata de que comencemos a decir que no creemos en Dios. Simplemente nuestra relación con Dios no existe. Oramos y no sentimos su presencia. No gozamos de su aprobación. Lea el Salmo 32 y el Salmo 51 y verá el estado anímico en que nos lleva a caer en la tentación. Hay una ruptura de la salud y entramos en un lento o un acelerado proceso de desgaste y de decadencia espiritual. Nos convertimos en miserables. La culpabilidad nos acecha día y noche. Lea el Salmo 32. Por cuestión de tiempo no puedo presentarlo aquí, pero en otra ocasión hablaremos de eso, si Dios nos lo permite. Hagamos un resumen de lo que hemos visto sobre estas fases de la tentación. La primera fase es la atracción. Comienzo a sentir curiosidad, un deseo de resolver mi problema rápido. Dios está demorando. O sé que Dios no quiere. O no me voy a dar el chance de preguntarle a Dios, porque entonces, si me dice que no, entonces no. Y comienzo entonces ese proceso, me lleva al segundo paso de ese proceso, a la segunda fase, que es la seducción. Comienzo a ser bombardeado en mi interior con propuestas pecaminosas, con soluciones que no son las correctas, con alternativas que no son las que Dios considera viables. Luego de eso continúa. Si no rompemos, aquí podemos romper, aquí podemos decir no, aquí sería sabio buscar la ayuda de alguien y orar juntos. Pasamos a la tercera fase, que es concebir. Encontramos una buena justificación. De todas esas mentiras que nos decimos, encontramos una. A veces son nefastas. Por ejemplo, en el caso de David, su primera opción fue: traigamos a Urías Eteo y que se acueste contigo, Betsabé, y así el hijo va a ser de él. Nadie se dará cuenta. Ahí en ese entonces no había ADN ni nada de eso. Eso no resultó entonces de allá tengo un buen plan, vamos a mandarlo al frente de batalla y yo le voy a decir al general Joab que lo deje solo y que ahí lo maten, y bueno, va a morir como un héroe de guerra, y bueno, yo te adopto el muchacho y me caso contigo. Había concebido, había tenido un plan. Así también Judas fue a donde los fariseos le dieron el dinero y era cuestión de buscar el tiempo. Judas habrá encontrado un buen argumento para vender a Jesús. Lo vendió al precio de un esclavo. Miren lo irracional de esto. Pero todos llegamos a este punto y luego viene otra fase, la fase cuarta, la fase de engendrar. Ya tengo el argumento, ya sé por qué lo voy a hacer, ahora tengo un plan, comienzo a gestar un plan. ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Sé que lo puedo hacer porque bueno, ahora ¿cómo lo hago? La engendración es cómo ejecuto ese plan. Y luego viene la consumación. Entonces ejecuto el plan. Se dio el tiempo y la oportunidad para hacer aquello que nunca debió
retractarse, para decir aquello que nunca se debió haber dicho, para tomar aquello que nunca debió haberse tomado, para empezar esa relación que nunca debió haber empezado. Comenzar esa actividad que nunca debió ser activada. El resultante de todo esto es la fase final, la muerte. Se muere nuestra comunión con Dios, desaparece. Podemos permanecer en la iglesia, incluso en el ministerio, pero el Espíritu Santo ya no nos guía, sino ahora nos convicta de lo malo y trata de llevarnos al arrepentimiento. Es posible que tú ya hayas completado todo este plan y necesitas hacer algo. Si te quedas allí, tu situación solamente va a empeorar, pero recuerda que Dios nos da 3 alternativas. La primera de ellas, si no has llegado a ese punto, es huir. Evita entonces que esa atracción sea activada. Evita lugares, personas y cosas. Tú debes saber cuáles son esas cosas que despiertan esa pecaminosidad que hay en ti. Si estás en medio de la tentación, este proceso se está dando, resístete, haz un alto y busca ayuda inmediatamente. Busca un aliado espiritual con el cual puedas confiar y puedas orar y pueda ayudarte a vencer. Yo lo he hecho y siempre resulta, porque siempre Dios tiene personas dispuestas a llevarnos a la victoria. Y si ya caíste, ya consumaste, ya has muerto, entonces arrepiéntete. Vuélvete a Dios. Busca un mentor, pide perdón, saca una cita con tu pastor. Que no nos estamos congregando, llámalo a su celular. Molesta, pero escapa por tu vida. David lo hizo y Dios lo levantó. La Biblia dice que Dios sabe librarnos del pecado y Dios quiere librarte de toda maldad. Él vino para que tuvieras vida. La Biblia nos recuerda siempre esto, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y librarnos de nuestra maldad. También nos dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él hallará misericordia, pero el que no lo confiesa jamás será prosperado, jamás recibirá salud espiritual. Aprovecha entonces el perdón de Dios, la misericordia, y corta si caíste. Sigue resistiendo si estás luchando, pero no lo hagas solo. Y si no has caído, no has entrado en tentación, entonces escapa de todo escenario y toda situación que despierte esa atracción nefasta en ti de hacer lo que a Dios no le agrada. Confío en el Señor que donde tú estés en esta etapa de la tentación, tomarás la decisión más sabia que agradará a Dios y te mantendrá firme. Bendiciones.